Estimados participantes, continuando con nuestras telecapacitaciones desde la unidad de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, les damos la bienvenida. El día de hoy tenemos como invitada a la licenciada especialista Silvia Solano Inca, que labora en el servicio de hematología de nuestro instituto. Ella tratará el tema cuidados especializados de enfermería al paciente hematológico pediátrico. Con ustedes, la licenciada Solano. Puede empezar, licenciada. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Como me han presentado, soy la licenciada Silvia Solano. Vengo trabajando en el servicio de hematología pediátrica ya varios años en esta institución. Y bueno, el motivo de esta ponencia es quizás brindarles un acercamiento más a lo que es la atención del paciente hematológico, ya que como todos sabemos, nuestros pacientitos no solamente se encuentran internados en nuestros servicios, sino también en las diferentes áreas de las medicinas de nuestra institución. Voy a proceder a compartir mi pantalla. A ver, vamos para iniciar la capacitación. ¿Me avisan, por favor, si se ve? Sí, licenciada, se ve. Perfecto, muy bien. Bien. Como les dije, soy la licenciada Silvia y en esta oportunidad vamos a compartir con ustedes lo que son los cuidados especializados de enfermería en paciente hematológico pediátrico. Los objetivos que tenemos con esta ponencia exposición, ¿no? Vamos a describir cuáles son los aspectos teóricos de la hematología, el estudio de la sangre y el sistema hematopoyético. También vamos a lograr identificar cuáles son los signos y síntomas más comunes, ¿no?, que encontramos en los pacientes hematológicos. Vamos a también abordar cuáles son los cuidados de enfermería, sobre todo para la prevención y el manejo de las hemorragias, los cuidados de enfermería en la prevención y manejo de las infecciones. Describiremos algunos diagnósticos de enfermería más comunes que se van a encontrar en nuestro servicio y los cuidados para la prevención y el manejo. Cuando hablamos de la hematología clínica, ¿no? La hematología clínica viene a ser una especialidad de las ciencias médicas, ¿no? ¿Qué hace la hematología clínica? Esta se va a dedicar al estudio y al tratamiento de las enfermedades hematológicas. ¿A través de qué? A través del estudio y la investigación de la sangre y los órganos hematopoyéticos. Como todos sabemos, la sangre se forma en estos órganos, ¿no? En aquellos huesos largos, es la médula dentro, ¿no? Encontramos la médula ósea. ¿Qué es la médula ósea? La médula ósea es aquel tejido, ¿no?, que encontramos, es ese tejido esponjoso, suave, que está dentro de los huesos, sobre todo los huesos largos, ¿no? Y es la encargada de producir las células hematopoyéticas, que a la vez van a producir lo que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, ¿no? Entonces, es de ahí la importancia de conocer la médula ósea, y es ahí el punto de estudio de la hematología, porque es el origen en el cual se van a producir las enfermedades hematológicas. Cuando hablamos de médula ósea también es importante hablar del aspirado de médula ósea, ¿no? Este es un procedimiento que se realiza en el servicio de hematología, lo realizan los especialistas, los hematólogos, ¿no? A través de este procedimiento se busca la aspiración, ¿no?, de la médula ósea, como ven acá en el dibujo, ¿no?, con la finalidad de extraer una pequeña cantidad de la médula, ¿no?, que por lo general es líquida, y también, ¿no?, aprovechan la mayoría de las veces de tomar una biopsia de médula ósea, ¿no? ¿Con qué fin hacen este procedimiento? Toman esta muestra, ¿no? El fin es más que todo para estudio, ¿no? A través de del examen, del frotis que van a lograr de esta muestra obtenida, ¿no?, van a poder detallar en qué condición está esa médula ósea, ¿no? Cómo están los elementos que se están formando dentro de la médula ósea, y esto a la vez nos va a servir para el diagnóstico de la enfermedad y poder definir algún tratamiento más adelante.
Es común con nuestros pacientes hematológicos, cuando ingresan a los servicios, por lo general vienen con diagnósticos generales, ¿no? Hipoplasia medular, neutropenia febril, neutropenia severa, pero todavía no definimos cuál es la enfermedad hematológica, ¿no? A través de este procedimiento se va a definir cuál es el diagnóstico y por ende el tratamiento. Cuando hablamos también de la médula ósea, hemos mencionado que ahí se va a formar los órganos hematopoyéticos, ¿no? ¿Qué es la hematopoiesis entonces? Tendríamos que mencionar que la hematopoiesis viene a ser aquel proceso en el cual se va a formar las células madres o células progenitoras, ¿no? Esta célula madre es una célula, nosotros la llamamos pluripotencial. ¿Qué significa? Que tiene la capacidad de transformarse, convertirse mediante un proceso en las diferentes células que vamos a encontrar en la sangre, o sea, como los glóbulos rojos, las plaquetas, los neutrófilos y también los llamados linfocitos, ¿no? Entonces, en resumen, la hematopoiesis es el proceso por el cual se forman las células formes de la sangre, así la podemos definir, ¿no? Entonces, hablemos un poco de qué compone la sangre en general, ¿no? Vamos a encontrar los glóbulos rojos también llamados eritrocitos. Estos tienen la función de transportar el oxígeno, ¿no? A través de la hemoglobina a los diferentes tejidos de nuestro organismo. Cuando nosotros hablamos de hematíes en la sangre, pues nos referimos a la hemoglobina, ¿no? Y cuando hablamos de hematocrito, viene a ser el volumen de glóbulos rojos con la relación a la sangre total, ¿no? Hablamos también cuando hay una deficiencia de glóbulos rojos, nosotros lo llamamos la anemia. La anemia viene a ser una baja de hemoglobina por debajo de los 11 gramos por decilitro, ¿no? Y un hematocrito menor a 23%. En esta tabla les he colocado algunos de los valores referenciales a tener en cuenta, ¿no? Cuando un paciente hematológico ingresa al servicio, ¿no? En general ingresa porque tiene una anemia, ya sea una anemia leve, moderada o severa. Entonces es importante tenerlo en cuenta. También dentro de la sangre vamos a encontrar los llamados glóbulos blancos. Estos glóbulos blancos o llamados leucocitos son de un tamaño mayor al de los glóbulos rojos, ¿no? Estos van a cumplir la función de defender al organismo de los microorganismos infecciosos que se encuentran en el medio ambiente. ¿A través de qué? A través de la fagocitosis, que viene a ser el método de limpieza que usan los glóbulos blancos y a la vez defender a través de los linfocitos, ¿no? Entonces, dentro de los valores de los glóbulos blancos, cuando nos llega un hemograma, nosotros también tenemos que tener la capacidad de ver, ¿no? Cuántos leucocitos tiene el paciente, cuánto es el nivel mínimo cuando hablamos de una leucopenia, por ejemplo, ¿no? Los valores normales de los leucocitos son de 4.500 a 11.000 por microlitro de sangre. Hablamos de una leucopenia cuando los leucocitos son menores a 4.500. Seguimos con las plaquetas también llamadas trombocitos, ¿no? Son muy importantes estos corpúsculos pequeños que están dentro de la sangre, tienen la función principal de permitir la coagulación, ¿no? Cuando las plaquetas están por debajo de los valores normales, ¿no? Corremos un alto riesgo de hemorragia o sangrado, ¿no? Los valores normales de las plaquetas son de 150.000 a 400.000 por microlitro. Hablamos de una trombocitopenia cuando el recuento es menor. Y bueno, acá vamos a hablar un poco de forma general de lo que son los signos y síntomas que podemos encontrar en un paciente hematológico, ¿no? Son síntomas generales que por lo general como enfermeros debemos estar alerta y pendientes, observando la aparición de estos síntomas. ¿Para qué? Para lograr una atención temprana y así prevenir mayores complicaciones, ¿no? Un paciente hematológico por lo general, ¿no? Cuando ingresa al servicio lo vemos hospitalizado, lo vemos a veces con debilidad
O también me puede llamar la atención la palidez, ¿no? Si yo conozco a mi paciente, ingreso al servicio, yo lo noto más pálido de lo común, entonces eso ya es un signo que me está diciendo algo está pasando, cómo están sus valores, ¿no? Cómo está el último hemograma, cuánto tendrá el hematocrito. A la vez podemos observar también que cuando la hemoglobina está muy baja, el paciente puede tender a tener disnea, se siente cansado, hay un leve esfuerzo respiratorio e incluso la saturación de oxígeno baja, ¿no? Puede llegar de 96 máximo, incluso hasta menos, ¿no? Pero no nos satura 99, 100% como un estado óptimo. Entonces, estos ya son indicativos de que posiblemente la hemoglobina esté baja. También otros signos y síntomas que tenemos que tener en cuenta son el riesgo de sangrado, la aparición de epístasis, gingivorragias, son comunes en los pacientes hematológicos, ¿no? Porque ellos manejan niveles de plaquetas muy bajos. Entonces, también es importante que nosotros sepamos para poder intervenir a tiempo, ¿no? También es común las hemorragias uterinas disfuncionales. Tenemos muchos pacientes hematológicos que ingresan a los servicios con menstruaciones abundantes, ¿no? Que no paran, que es importante ahí también trabajar de la mano con ginecología y a la vez con soporte transfusional para poder controlarlos. También podemos encontrar hemorragias digestivas altas, hemorragias digestivas bajas. Es importante ver las características, en este caso, por ejemplo, de las deposiciones, ¿no? Cuando le llamo melena, cuando es una hematequesia, cuando esa deposición parece normal o anormal, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta. También otro indicativo que nos podemos dar cuenta que las plaquetas están bajas son la presencia de petequias. En este caso podemos ver las petequias son pequeñas, lesiones puntiformes, rojizas, que se van a encontrar sobre todo en la piel, en la dermis del paciente. Entonces es importante evaluar las petequias, la cantidad de petequias. Si yo conozco a mi paciente, ayer las tuvo, son petequias antiguas, son petequias nuevas, son difusas, son marcadas, o sea, es importante describirlas, ¿no? También las lesiones purpúricas, como podemos ver aquí en el abdomen del paciente, era una paciente que estuvo llorando, ¿no? Reportaron que toda la noche había llorado y a la mañana siguiente se llenó de lesiones purpúricas, ¿no? O sea, por el esfuerzo que hizo. Entonces, también podemos observar, ¿no? El paciente por momentos no puede decir, licenciada, me duele un poco la cabeza, entonces eso también es un signo de alarma, ¿no? Le está doliendo la cabeza, como está su sensorio, hay pérdida de la visión, tiene mareos. Entonces, esos también son indicativos de que nos puede indicar que algo está pasando con el paciente, ¿no? También existe un alto riesgo de hemorragia cerebral y hasta el riesgo de muerte, ¿no? Porque los sangrados con las trombocitopenias, depende de la cantidad de plaquetas, es delicado, ¿no? Y tiene que uno tiene que intervenir de inmediatamente. También vamos a encontrar en los pacientes hematológicos el riesgo de infección, lo que llamamos nosotros la neutropenia. Perdón, voy a volver. La neutropenia. ¿Qué es la neutropenia? Cuando hablamos de neutropenia, por lo general decimos, ¿no? El paciente tiene bajas defensas, pero no entendemos bien cómo medir esa baja de defensas. Entonces, en la hematología hablamos de un recuento absoluto de neutrófilos. Este término lo manejamos y ¿cómo lo sacamos? ¿Cómo lo obtenemos? ¿No? A través de una fórmula, el hematólogo, ¿no? Nos saca el recuento absoluto de neutrófilos y esta es la clasificación, ¿no? Si ese recuento es menor a 1500, estamos hablando de una neutropenia leve. Si el recuento de neutrófilos es menor a 1000, estaríamos hablando de una neutropenia moderada. Y si es menor de 500, neutropenia severa. En este caso, menor a 100, hablamos de una neutropenia muy severa. Entonces, yo tengo que tener en cuenta estos valores para poder clasificar a mi paciente y poder tomar las medidas necesarias para proteger y prevenirlo de las infecciones, ¿no?
También otro signo que nos indica que hay una presencia de infección es la temperatura mayor a 38 grados centígrados, ¿no? Para esto es importante el control de funciones vitales a horario, como nos indica el médico, cada 4 horas, cada 6 horas, etcétera. Yo también en mi examen físico tengo que evaluar cómo están los ganglios, hay adenopatías. A veces el paciente puede presentar malestar general también, ¿no? Observar, no lo ve decaído, ¿qué te pasa? O sea, algo está pasando. Una ligera elevación de la frecuencia cardíaca también nos estaría indicando algún signo de infección, ¿no? Revisar la garganta porque puede tener dolor de garganta, alguna inflamación. ¿Cómo está su último análisis de orina? O por lo general también las infecciones de trato urinario son comunes. En el servicio, por ejemplo, como protocolo, enviamos órdenes, ya sea de hemograma completo, bioquímica y orina, 2 veces a la semana por protocolo para prevenir este tipo de infecciones, ¿no? Presencia de heridas. En este caso es importante revisar los accesos venosos, si el paciente ha acudido a algún procedimiento, ya sea el aspirado de médula ósea, cómo está la lesión, cómo está el punto, por dónde han ingresado. Hay signos de flebosis, puede haber leves pequeños abscesos, puede haber flebitis, celulitis, etc. Cuando el paciente es un neutropénico moderado a severo, o sea, este riesgo es mayor. Entonces yo como personal de enfermería tengo que estar pendiente y atenta a todos estos signos y síntomas y comunicarlos de forma temprana al hematólogo. Entonces, cuando hablamos un poco de la neutropenia, les mencionaba que había que hacer el recuento absoluto de neutrófilos. ¿Cómo lo realizamos? En este caso, por ejemplo, este es un hemograma de un paciente hematológico en el servicio, en el cual podemos observar, ¿no? Bueno, nos llama la atención aquí que el hematocrito está en 15.3, tenemos una hemoglobina de 5.5, es una anemia severa, el paciente probablemente tiene que ser transfundido, ¿no? No debe pasar mucho tiempo. También observamos que tiene plaquetas de 1000, lo que nos indica que este paciente tiene un alto riesgo de sangrado. Plaquetas probablemente debe tener algún signo, debe tener petequias o quimosis o ya inclusive iniciar sangrado. Entonces, esto también nos alerta. Pero ¿cómo yo veo y me doy cuenta que está en una neutropenia o cuando decimos una neutropenia febril, ¿no? Para esto, los neutrófilos son vamos a hablar un poco de ellos, ¿no? Sirven como la primera línea de defensa contra las infecciones bacterianas, ¿no? Y micóticas y virales. Los neutrófilos constituyen el 50-70% de los leucocitos. Estos tienen la función de migrar hacia las áreas donde se presenta la infección y realizar la fagocitosis, ¿no? ¿Qué pasa si Licenciada, no por tenemos favor, ¿puede hablar un neutrófilos? poquito más alto? Licenciada, Ah, un poquito más alto. sí, a ver, ahí, Sí, un poquito, bien. ya, Gracias. perfecto. Entonces, ¿qué pasa, no? Cuando la neutropenia es menor a 1500, ¿no? Vamos a nosotros, ¿con qué fórmula vamos a sacar el recuento absoluto de neutrófilos, ¿no? Teniendo en cuenta nuestro hemograma, vamos a buscar los leucocitos. Aquí observamos que los leucocitos nos dice que tiene 1070 de leucocitos. Este valor lo vamos a multiplicar por los segmentados más los abastonados. Aquí vemos que abastonados tiene 0, segmentados tiene 25 y lo dividimos entre 100. Entonces, este es el valor. Nosotros observamos en los hemogramas que los hematólogos siempre colocan este valor al costado. Significa que el paciente tiene 267.5 de neutrófilos, ¿no? Dentro de la clasificación nos indica que el paciente está pasando por una neutropenia severa, ¿no? A eso llamamos. Si a esto le agregamos la fiebre, entonces el diagnóstico sería neutropenia febril. Entonces es un poco el alcance para nosotros como personal, licenciados, profesionales en enfermería, tener en cuenta cuando hablamos del riesgo de infección, ¿no? Las infecciones en los pacientes hematológicos deben ser prevenibles, ¿no? Nosotros debemos actuar a tiempo y al primer indicio de una infección, inmediatamente avisar al hematólogo, al médico que esté de turno para poder intervenir.
¿Cuáles serían los cuidados de enfermería en el paciente hematológico? Los objetivos, ¿no?, de nuestros cuidados es restablecer la salud del paciente, prevenir y manejar los sangrados, prevenir y tratar las infecciones, brindar soporte transfusional y preparar a los pacientes para procedimientos especiales como el aspirado de médula ósea o ya sea la terapia inmunosupresora que se realiza en el servicio. ¿Cuáles son esos diagnósticos de enfermería más comunes y más usados en el servicio? Vamos a mencionarlos y hablar un poco de cada uno. Tenemos el riesgo de sangrado relacionado con la disminución de las plaquetas, ¿no? Esto secundario a la enfermedad, ¿no? El riesgo de sangrado siempre va a existir y si en caso el paciente presente sangrado, también tenemos que estar alerta. ¿Cuáles son mis intervenciones? Debo valorar los resultados del laboratorio, ¿no? Tanto las plaquetas como el perfil de coagulación. Yo ingresando al servicio o debe ser siempre no importante, la enfermera debe reportar cuáles son los últimos valores, ¿no?, de laboratorio del paciente. En mi reporte de enfermería yo debo reportar, el paciente está con 2.000, 3.000, 10.000 de plaquetas, su último control ha sido ayer, antes de ayer, o le toca el control hoy día. Entonces ya para yo estar alerta, llamando al laboratorio, ¿no?, para que venga y haga la toma de la muestra. Para evitar también el sangrado y cuando el paciente está con una trombocitopenia, el paciente es importante que debe estar en reposo, ¿no? El médico nos indica reposo relativo o reposo absoluto. El reposo relativo, el paciente podría deambular por su unidad, ¿no?, forma lenta. Y reposo absoluto si es aquel paciente que presenta, ¿no?, algún tipo de sangrado y que tiene que estar en reposo absoluto, en el cual nosotros debemos hacer toda la atención en la cama, ¿no? Evitar caídas es importante también en este aspecto, educar a los padres, ya que los niños son bastante inquietos. Los niños tienen tendencia a poder golpearse, a poder caerse, entonces es importante que siempre estén bajo la supervisión de un adulto, ¿no? Conversar con los papás si van a retirarse para tomar sus alimentos o quizás ir a los servicios higiénicos, nosotros estemos alerta, ya que un niño hematológico con una caída severa, ¿no?, puede ser grave hasta mortal, ¿no? Debemos tener cuidado. También debo evaluar los signos de sangrado, como les dije, ¿no? La presencia de epíxtasis, puede ser petequias, equimosis, e incluso signos de sangrado que aparentemente no se observan a simple vista, ¿no? A veces el paciente se te acerca y dice, licenciada, veo borroso, no veo bien, entonces a veces puede haber alguna hemorragia, ¿no? Conjuntival, etcétera, o también, ¿no?, algún trastorno del sensor nos podría decir que puede haber una hemorragia intracraneal. Entonces, todos esos aspectos debemos tenerlos en cuenta. También debemos vigilar y reportar las pérdidas sanguíneas, ¿no? Cuando un paciente sangra es importante medir qué cantidad fue el sangrado, las características del sangrado, ¿no?, y reportarlo inmediatamente. Cuando hay un sangrado en el servicio, el paciente presenta sangrado, por lo general estas hemorragias no van a ceder simplemente con presión o como un paciente normal, ¿no?, con valores de plaquetas normales, que puede presentar un sangrado y observamos que coagula. En estos casos, por lo general, cuando encontramos el sangrado, este va a ceder, va a pasar con la transfusión de plaquetas, ¿no? Entonces, es importante aquí también observar cuando viene, por ejemplo, el laboratorio, ¿no?, y hacen la toma de muestra sanguínea. Ellos se retiran luego de tomar la muestra, pero no se realiza la presión, ¿no?, el tiempo suficiente en la zona de punción. Es por ende que es común observar, ¿no?, que el paciente hematológico tiene los brazos llenos de equimosis, moretones, debido a que, o sea, es una mala práctica, ¿no? Entonces es importante hablar con el personal de laboratorio, explicarle que la sujeción a un paciente hematológico no debe ser con mucha fuerza, la ligadura tampoco debe ser con mucha fuerza y debemos mantener presión por lo menos 10 minutos para evitar, ¿no?, la formación de estos hematomas.
Cuando hay un sangrado ligero, ¿no? Es importante controlarlo inmediatamente. Es común que los pacientes hematológicos presenten epístasis. ¿Qué hacer en esos momentos? La solución, cuando el sangrado no cede, es el taponamiento nasal. ¿Quién hace el taponamiento nasal? Lo hacen los hematólogos, también lo puede hacer otorrino en algunos casos, cuando el sangrado es muy posterior y vemos que el sangrado no cede, no pasa pese a la transfusión de plaquetas. Por lo ¿no? general llamamos al servicio de otorrino y ellos son los que hacen el taponamiento nasal, ¿no? Mientras tanto, la enfermera, hasta que venga el médico que va a hacer el procedimiento, puede estar realizando la compresión, ¿no? Compresión y solicitar la evaluación médica de inmediato. También administrar la medicación ¿Qué? prescrita. En este caso, también es común que Somos el número 11. nuestros médicos Ajá. eh, Pero mientras ahí está, prescriban el espera, ácido ya tranexámico está, ya endovenoso, ¿no? lleno O y a acá no veces se puede. también Falta el 8. de Ahí ya forma falta local. 8 minutos. Entonces, eso es importante. También hay que evitar la medida de ¿Ah? la temperatura de forma rectal, eso ya no Pues, se hace, y sobre todo ponte en tu asiento, si mamita, fuera un señora. paciente hematológico, el uso de supositorios también, ya que podemos, ¿no? Para evitar, sobre todo, ¿no? Algún tipo de sangrado rectal. No administrar medicamentos intramusculares. También siempre observamos en las indicaciones de los médicos, ya que podemos producir un hematoma en la zona, ¿no? Evitar el estreñimiento también es muy importante. Nuestros pacientes tienen que tener dietas ricas en fibra, ¿no? Tomar bastante líquido, ya que la presencia del estreñimiento y el esfuerzo que hacen al realizar la deposición, ¿no? Se puede evitar, ¿no? Y así evitamos el sangrado. Muchas veces en pacientes que tienden a estreñirse, ¿no? Debemos nosotros hacer una interconsulta o por lo general hasta a veces llamamos a gastro cuando son varios días de estreñimiento, ¿no? Entonces es muy difícil, por eso es importante la prevención. En pacientes hematológicos que ya tienen las plaquetas bajas, es importante evitar el uso de medicamentos anticoagulantes, salvo que sean por indicación médica. También en cuanto al riesgo, el segundo diagnóstico vendría a ser riesgo de alteración en el intercambio gaseoso relacionado a la disminución de los glóbulos rojos, ¿no? Entonces, un paciente con una anemia severa, ¿no? Es importante que nosotros valoremos los resultados del laboratorio, tanto el hemograma como el hematocrito, ¿no? Estar viendo, observando cómo está ese hemograma, incluso a veces pasan visita, ¿no? Y nosotros tenemos que estar atentas de que lleguen los resultados de forma rápida, ¿no? Por lo general, en el servicio de hematología, las tomas de muestra de laboratorio se hacen en la mañana, a las 8 de la mañana, y para el servicio nosotros hemos coordinado ya con laboratorio que los resultados nos deben estar llegando por lo general a las 12 o 1 de la tarde a más tardar, ¿no? Entonces, con ya los resultados actualizados, nosotros podemos actuar, ¿no? Más rápidamente. Importante realizar el control de funciones vitales, la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación, ya que el paciente puede presentar cansancio, un poco de disnea y quizás una saturación un poco baja, ¿no? Hay que vigilar la frecuencia, el ritmo y la profundidad del esfuerzo respiratorio. Vigilar la palidez marcada, ¿no? Si yo vine el día de ayer y hoy día lo noto más pálido también, ¿no? Hablar, doctor, lo estoy observando un poco más pálido, ayer yo he venido, el paciente no estaba así, y a veces el médico nos indica un hemograma de urgencia, ¿no? Valorar el estado sensorial del paciente, también importante. Vigilar que pueda haber la presencia de parestesia, debilidad muscular o la marcha alterada. Un paciente con una anemia severa es un paciente que por su propia debilidad, ¿no? Tiene un riesgo a caídas, si va a ir al baño, es importante ayudarlo, cogerlo, prevenir, ¿no? Sobre todo prevenir caídas, golpes, ¿no? O algún riesgo, ¿no? No permitir que camine solo, ¿no? Si el paciente también presenta cefalea, es importante, cefaleas, mareos, vómitos, también reportarlo a tiempo, ¿no? Puede haber también presión alta y pérdida de la conciencia.
En este caso, si el paciente ya tiene pérdida de conciencia, ¿no? Colocamos el oxígeno, ¿no? Ya que si el paciente presenta saturaciones menores a 92%, inmediatamente solicitar la evaluación médica, ¿no? Que por lo general nos va a indicar transfusión de hemoderivados, paquete globular, según la indicación. Para esto yo también tengo que conocer cuál es la guía de administración en hemoderivados, ¿no? En cuánto tiempo lo voy a pasar. El paciente tiene que tener su prueba de compatibilidad, ¿no? También tengo que coordinar con banco de sangre para que esta administración del hemoderivados sea lo más rápido posible, ¿no? Y prevenir posibles reacciones adversas según la guía o según indicación médica. El doctor puede indicar administración de, ¿no? clofenamina, ¿no? Un antihistamínico previo a la transfusión o en caso también, ¿no? De hacer una reacción adversa. Algunos médicos indican también que se debe hacer el uso de la hidrocortisona en ese caso, ¿no? Entonces, tener en cuenta esto. Como tercer diagnóstico, estamos considerando el alto riesgo de infección, ¿no? Relacionado a la respuesta y a la alteración de la respuesta inmunológica secundaria a la neutropenia. Entonces, es importante mantener al paciente en un aislamiento protector estricto, ¿no? En nuestro servicio de hematología contamos, es un servicio que cuenta con un sistema especializado de filtro CEPA. ¿En qué consiste, no? En el servicio del filtro EPA, contamos con un sistema de succión de aire, el cual lo redirige hacia estos filtros, en el cual el filtro va a purificar este aire y lo va a volver a eyectar, ¿no? A la habitación del paciente. Entonces, en este filtro tiene la característica de atrapar, ¿no? Los pequeños microorganismos que puedan causar infecciones. Entonces, ese es un ambiente óptimo para un paciente hematológico con bajas defensas. Pero ya sabemos que en nuestro hospital, por ejemplo, en muchos de los servicios de medicina existen los pacientes hematológicos. Entonces, es importante que nosotros lo coloquemos en aislamiento invertido, ¿no? Y tener todas las medidas de bioseguridad, para el cual también es importante la restricción de las visitas, ¿no? Por lo general, en paciente hematológico solamente está autorizada las visitas del familiar directo o del cuidador directo, ¿no? Ya sea papá, mamá o algún familiar, pero solo una persona. Mantener las medidas de bioseguridad es el uso obligatorio de barreras de protección, gorro, mandilón, mascarilla y botas, ¿no? Para el ingreso al servicio de hematología es obligatorio todas estas barreras de protección antes de ingresar, ¿no? En este caso, nosotros a los papás brindamos educación. Cada que ingresa un paciente al servicio, se le brinda una charla informativa en el cual se le orienta sobre el uso de estas medidas de protección, ¿no? Y ya sea también otra persona que ingrese al servicio, ya sean las interconsultas, laboratorio, etcétera, tienen que venir con todas las medidas de bioseguridad. El lavado de manos estricto con los 11 pasos que ya todos conocemos, ¿no? En los 5 momentos. Y sobre todo este lavado de manos, nosotros hacemos bastante énfasis en los familiares, ¿no? Los familiares tienen que repetir el procedimiento varias veces y ellos mismos ya, ¿no? Con el tiempo dominan el lavado de manos, ya saben cómo usar sus EPPs, todo por el fin de prevenir las infecciones, ¿no? Vigilar signos de infección temprana, ya sea fiebre, adenopatías, malestar, fatiga, ¿no? Dolor de garganta, infecciones del tracto urinario, etc. Sabemos ya que el paciente es un neutropénico severo, entonces nosotros tenemos que estar siempre alertas, ¿no? Para identificar algún signo de infección temprana. También es importante la toma de hemocultivos y urocultivos si el paciente presentara fiebre mayor de 38 grados, ¿no? El paciente hematológico es importante esta indicación, ya que la fiebre no tiene un horario, ¿no? A veces podemos tener un paciente que a medianoche nos presenta alza térmica de 38, 38,5. Entonces, ¿qué hacer?
No solamente es darle un antipirético y esperar al día siguiente a que venga el médico. Por lo general, en hematología, los médicos indican, ¿no? Si hay alza térmica mayor de 38 grados centígrados, toma de hemocultivo, urocultivo e inicio de antibiótico terapia, ¿no? Últimamente en aquellos servicios oncohematológicos, ya sea el INEM o el Instituto de San Borja, etcétera, manejan el término llamado la hora dorada. ¿Qué significa la hora dorada? Existen estudios en los cuales es muy importante la siguiente hora, ¿no? La siguiente hora a la alza térmica. Digamos, si el paciente ha presentado una alza térmica a las 6 de la tarde, yo tengo aproximadamente una hora. ¿Para qué? Para tomar el hemocultivo e iniciar el antibiótico. Entonces, ¿con qué finalidad se hace esto? De lograr que la infección sea una infección más leve, una infección en la cual nosotros podemos tratarla inmediatamente y puedas revertir fácilmente. A más horas que pasen el inicio de los antibióticos, el riesgo de que esta infección sea más severa es alto, ¿no? Entonces, por eso es importante nosotros tener en cuenta que si el paciente hace un pico febril, inmediatamente es un paciente hematológico, es un neutropénico, tengo que tomar el hemocultivo, llamar al laboratorio inmediatamente. Una vez que le tome el hemocultivo, coloco mi antipirético e inicio con el antibiótico que está indicado, ¿no? Si en este caso el paciente no está en hematología, es importante solicitar la evaluación por un médico de emergencias, ¿no? Un médico que evalúa en la noche y a ver qué criterio toma, ¿no? Es importante también el control y valorar las funciones vitales cada 4 horas, ¿no? Administrar los medicamentos según prescripción médica. Por lo general, cuando el paciente ya está con una neutropenia y está con indicios, ¿no?, de una infección, tiene un PCR elevado, por lo general los medicamentos son antibióticos de amplio espectro y si la fiebre no cede en 3 a 5 días, se evalúa la posibilidad de iniciar un antifúngico y hasta un antiviral, ¿no? También es importante el uso y la técnica aséptica durante los procedimientos invasivos, muy importante en la colocación de vías, ¿no? Nosotros que colocamos las vías periféricas tenemos que tener en cuenta que si yo no tengo una técnica aséptica correcta, el riesgo y el daño que le puedo producir a un paciente hematológico es alto, ¿no? Hemos tenido casos de pacientes que han presentado flebitis severas, llegando incluso hasta celulitis, ¿no? Ellos no tienen defensas, no tienen cómo defenderse ante el ingreso de los microorganismos. Entonces es importante que yo maneje una buena técnica séptica y esté evaluando mis vías periféricas, ¿no? ¿Cuánto tiempo deben durar? Por lo general duran 3 días en el servicio, pero se evalúa diariamente, ¿no? Hay que dejar descubierto la zona, el punto de inserción y al primer indicio de enrojecimiento o dolor, retirar ese acceso venoso y canalizar uno nuevo, ¿no? Entonces, eso es importante. Cuando el paciente tiene también un catéter PIC, lo mismo, ¿no? Debemos tener siempre en cuenta y prevenir. Observar las zonas de punción en busca de sangrado e infección, lo que acabamos de decir, ¿no? Mantener la higiene diaria y énfasis en el cuidado bucal y la higiene perineal. Sabemos que la boca y la zona perineal son las zonas en las cuales van a proliferar más los microorganismos, ¿no? Entonces es importante que el paciente hematológico sea evaluado, ¿no?, por la unidad de dental y tener una rutina especial para la higiene dental y también un especial cuidado en el baño, ¿no? También cuando hagan el examen clínico, el médico, es importante revisar estas zonas. Hemos tenido pacientes hematológicos que tienden a hacer abscesos rectales, ¿no?, debido a la mala higiene o simplemente pues, se producen, ¿no?, por la baja de defensas. Es importante también mantener limpio y desinfectado el ambiente del paciente, ¿no? El personal técnico ya sabe y tiene ya el conocimiento, ¿no?, que siempre tiene que estar desinfectando las zonas, las superficies, los veladores, las camas,
y el personal de limpieza debe pasar a hacer una limpieza profunda del servicio, ¿no? En cuanto a un paciente se retire o salga de alta, también es importante hacer la desinfección terminal de ese ambiente, ¿no? Para así poder estar libre para el ingreso de un nuevo paciente. Otro de los diagnósticos que podemos observar en hematología podría ser la alteración de la mucosa oral relacionado al aumento de los organismos patógenos secundario a la neutropenia o plaquetopenia, ¿no? Observamos aquí en las imágenes una paciente con una leve gingivorragia, podemos ver, ¿no? Las encías que están sangrantes. También podemos ver acá presencia de úlceras y lesiones, ¿no? Es un paciente con una neutropenia severa, que incluso acá tiene una pequeña úlcera que se le ha formado, ¿no? Entonces, para evitar todo esto, ¿qué debemos hacer? ¿No? La limpieza bucal después de cada comida. ¿No? Según la indicación, ¿no? La limpieza se debe hacer con un cepillo de cerdas suaves, con cuidado de no lesionar más la mucosa, ¿no? Y evitar los sangrados. También se puede usar un algodón o podemos usar una pequeña gasa, ¿no? Para hacer la limpieza. Y culminada esta higiene, es importante los enjuagues o los colutorios con clorhexidina médica. Un paciente hematológico siempre debe tener la interconsulta con el área de dental. Viene dental, ¿no? Y le enseña a la mamá, al paciente, cómo debe hacerse la higiene, ¿no? El uso de la clorhexidina es para prevenir sobre todo este tipo de infecciones, ¿no? También realizar los colutorios o buches, ¿no? Así se llama, según la indicación médica, con agua bicarbonatada o ácido tranexámico. Entonces, en un paciente que tiene sangrado gingival, como en este caso, están indicados los colutorios con ácido tranexámico, ¿no? En un frasco de agua destilada de 1000 se va a diluir 500 miligramos de ácido tranexámico, ¿no? O sea, podemos pedir, por ejemplo, 2 cápsulas de 250, las cuales van a diluirse en este frasco de 1000 y con esa agua el paciente va a hacer los colutorios, ¿no? En caso de agua bicarbonatada, cuando hay lesiones como en este caso, ulcerosas, o puede ser también la presencia de algún tipo de herpes, ¿no? En el labio, o también en caso de micosis oral, también la higiene con agua bicarbonatada, ¿no? Evaluación por odontología, que ya lo dijimos, y si fuera necesario y está indicado el uso de analgésicos orales, ¿no? También es importante en el cuidado de los dientes y la salud bucal de un paciente hematológico, debemos mantener una dieta blanda a traumática. Entonces tiene que ser una dieta suave, la cual le permita, ¿no? Ingerir los alimentos sin aumentar el riesgo de sangrado. También si hay presencia de micosis, también es común, ¿no? El uso de antimicóticos orales en el servicio, ¿no? Según la medicación. Bueno, esos serían los diagnósticos de enfermería más frecuentes que usamos en el servicio. No sé si tienen alguna consulta. Yo, bueno, quería leerles este pequeño mensaje. Lo importante no es lo que nos hace el destino, sino lo que nosotros hacemos de él, ¿no? Es un mensaje de Florence Nightingale. Nuestros niños son niños guerreros, niños fuertes, que vienen, bueno, a enseñarnos muchas cosas al servicio, y depende de nosotros, ¿no? Depende de nosotros poder ayudarlos, mejorar su salud y lograr que se reinserten, ¿no? A sus hogares con su familia. Bien, si tuvieran alguna consulta. Bien, licenciada. Dentro de las preguntas que nos ha llegado, en los pacientes hematológicos son frecuentes las gingivitis y derrame conjuntival. Gingivitis, sí. Podemos encontrar la gingivitis en la inflamación de las encías. Cuando el paciente es un paciente neutropénico, por lo general va a empezar a presentar estas lesiones, ¿no? En este caso, nosotros tratamos la gingivitis con colutorios de clorhexidina, ¿no? Y la higiene dental. La higiene dental acompañado de los antibióticos que estén indicados, ¿no? Tiene que ceder. El derrame conjuntival
en muchos casos cuando hay una trombocitopenia severa, una plaquetopenia, ¿no? Las plaquetas bajas también se va a presentar, es común. Se puede observar a simple vista viéndola al paciente, o incluso el derrame puede ser más interno, ¿no? El paciente nos dice, de pronto veo mancha, no veo, veo borroso. Entonces puede haber un sangrado dentro de la retina, ¿no? Que lo tiene que evaluar el especialista en oftalmología, ¿no? Esto por lo general pasa, ¿no? Y tiene que recibir transfusiones de plaquetas más frecuentes. Muy bien, licenciada. ¿Qué es más frecuente que se presente, melena o rectorragia en los pacientes hematológicos? Depende del tipo de paciente. Hay pacientes que pueden presentar melena, ¿no? La melena es la característica de las heces, es color oscuro, parece brea, ¿no? Es una hemorragia más, ¿cómo le digo? Es de un sangrado, es un sangrado que ha estado más tiempo en el sistema digestivo, ¿no? Entonces es más oscuro. La metrorragia o hematequesia es un sangrado en el cual nosotros vamos a observar, es una sangre roja, más rutilante, viva, ¿no? La que nos indica que puede ser un sangrado más a nivel del recto, ¿no? Esas diferencias habría. Y los dos casos se han presentado. Cada paciente tiene sus particularidades. Algunos tienden a ser más epístasis, otros ya en las hemorragias digestivas bajas, dependiendo de cómo se vaya desarrollando su cuadro patológico, ¿no? Su enfermedad. Ya. A los pacientes hematológicos se los considera inmunodeprimidos. ¿Usted cree que es muy importante que todos los ambientes del servicio de hematología cuenten con sanitizadores de ambiente? La verdad, No solamente los aislados. yo creo que depende del grado de neutropenia, ¿no? Un paciente con una neutropenia severa, es importante que esté en un servicio especializado como hematología, en el cual podemos contar con este sistema del filtro EPA, por ejemplo, ¿no? Que es un sistema que sanitiza, limpia el aire y le da un ambiente óptimo, ¿no? Para que el niño pueda mejorar, ¿no? Si nosotros lo tenemos, por ejemplo, en un servicio de medicina, lo que debemos priorizar es el aislamiento invertido, ¿no? Buscar un ambiente solo para el paciente en el cual ingrese solo él y la mamá, ¿no? De acuerdo a las medidas, ¿no? De acuerdo a lo que tengamos, por lo general. Pero si yo no puedo hacer esto, pues podríamos poner algún tipo de barrera y tener en cuenta, ¿no? Que cuando me voy a acercar a brindar la atención a este paciente, debo hacerlo con todas las medidas de bioseguridad, ¿no? No para protegerme a mí, sino para protegerlos a ellos, ¿no? Muy bien, licenciada. No hay más preguntas, pero sí agradecen por la exposición, dicen excelente ponencia, se lo hago llegar a usted las expresiones del público participante. Y de parte de Telesalud también agradecemos por haber participado y por el interés que ponen en exponer su tema en forma tan didáctica. Gracias, licenciada. Por favor, sus conclusiones finales. Sí, muchas gracias. Agradecer a la plataforma de Telesalud. Nosotros como enfermeras que nos dedicamos a la atención de los pacientes, ¿no? Y los vemos a diario luchar, tan pequeñitos, tan fuertes a la vez, ¿no? Es motivador, ¿no? Nos llena y nos alegra. Y nos llevamos eso, ¿no? Nos llevamos esa satisfacción de poder haber ayudado en algo. Espero que esta ponencia les haya servido un poco para abrir un poco más, ¿no? Lo que son las enfermedades hematológicas y tengan en cuenta cuál debe ser, ¿no? Nuestra función como enfermera, sobre todo para prevenir, ya que son pacientes muy lábiles, son pacientes muy delicados, ¿no? Que como lo hemos mencionado, tienen muchos riesgos y que salgan adelante depende de nosotros, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, licenciada, nuevamente. También agradecemos a todos los participantes y los invitamos a seguir estos temas tan interesantes a través de la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño.
Muy buenas tardes a todos. Los esperamos el lunes con un nuevo tema. Gracias. Gracias.